Muy bien, un minuto pasó de la hora 20 en toda la República Argentina. ¿Cómo andan? Bienvenidos nuevamente a la pantalla de Canal 9. Arrancamos esta edición central de 9N Noticias este viernes 5 de diciembre para terminar la semana para toda la provincia de Santa Cruz. 14 grados la actual temperatura en la ciudad de Río Gallegos, como es habitual. Cuando estemos terminando este informativo vamos a repasar las diferentes temperaturas de lo que se viene para este fin de semana en localidades de nuestra provincia. Rápidamente nos vamos vía Meet a Caleta Olivia. Vamos a contactarnos con Walter Uribe, que es el responsable de la unidad ejecutora de puertos acá de la provincia. Walter, ¿cómo le va? Buenas noches acá para el Noticiero Central de Canal 9. Los saluda Marcelo Zacaría. ¿Cómo anda? Marcelo, ¿qué tal? Buenas noches para vos y para toda la audiencia. Bueno, Walter, gracias por estos minutos para toda la provincia y hablar de lo que pasó ayer, ¿no? Puntualmente acá en Casa de Gobierno, esta firma de contrato, obviamente para la reactivación nuevamente del astillero en Caleta Paula, tras 11 años de espera. Bueno, básicamente, ¿qué significa esto para el puerto de Caleta Paula, pero no solamente para el puerto, sino también para toda la provincia de Santa Cruz? Bueno, la verdad que después de mucho tiempo de trabajo, ayer finalmente se concretó lo que tiene que ver con la firma de la renegociación del inicio de obras Sí. nuevamente en el astillero del puerto Caleta Paula y obviamente es algo muy importante, como bien lo decís, no solamente para Caleta Olivia, sino para la provincia de Santa Cruz y la región también, Uh-huh. ya que lo que tiene que ver con las reparaciones navales de grandes buques viene siendo a lo largo de este último tiempo por ahí un cuello de botella, ya que por ahí cuando termina la temporada paran todos los barcos al mismo Sí. tiempo y eso obviamente tiene un inconveniente a la hora de realizar reparaciones donde los buques por ahí tienen que esperar turnos y también irse a otros puertos del país, sino también de países vecinos. Así que obviamente esto es muy importante para la localidad de Caleta Olivia, sino también para la provincia de Santa Cruz. ¿Y por qué se esperó tanto? ¿Por qué se tardó tanto, Walter? 11 años, ¿no? La espera. Bueno, ayer escuchábamos a la responsable de la empresa que va a llevar adelante estas tareas, ¿no? Que pasaron muchos gobiernos, pero no se pudo reactivar nunca. Bueno, esa es una pregunta que, bueno, a mí me tocó ser parte del puerto por muchos años, siendo trabajador portuario, y la verdad que es una pregunta que nos hacíamos cada día que íbamos a trabajar al puerto de ver ese lugar abandonado, y la verdad que, bueno, fue lo primero que se me vino a la mente cuando se me ofreció el cargo de administrador del puerto Caleta Paula, que recordemos que Sí. el año pasado yo fui administrador del puerto Caleta Paula y bueno, desde ahí se empezó a trabajar junto al ministro Gustavo Martínez en ese entonces y obviamente con el gobernador Claudio Vidal para poder reactivar y llevar adelante nuevamente las negociaciones con la empresa para poder facilitar todo lo que se pueda y esté al alcance del gobierno provincial para que esto nuevamente estas obras nuevamente comiencen en el puerto Caleta Paula. Así que Sí. fue un trabajo largo donde obviamente se tuvo que aprobar un proyecto en la Cámara de Diputados, que de hecho, bueno, lo hacía el gobernador también y la ministra agradeciendo a todos los diputados que acompañaron el proyecto, que también aprovecho yo también a hacerlo, donde no solamente como funcionario, sino también como trabajador portuario que he sido y probablemente algún día también vuelva al puerto Caleta Paula y obviamente sé y estoy seguro que esto es un beneficio muy, muy grande para todos los habitantes de la localidad y la región. Quizás mucha gente que nos está viendo a lo largo de toda la provincia dice, ¿para qué? ¿Por qué un astillero? ¿De qué sirve un astillero puntualmente? Bueno, obviamente lo principal por lo que nosotros queríamos que esto se concrete y comience nuevamente es por la generación de puestos de trabajo para la localidad, que eso obviamente directa e indirectamente va a crear trabajo para más de 250 personas. Así que creemos que una de los objetivos es ese, ¿no? Y después, bueno, poder ofrecer el servicio en el puerto Caleta Paula que tiene que ver con la reparación de distintos tipos de buques. Hoy se reparan en el astillero que actualmente está trabajando en el puerto Caleta Paula, buques hasta 60, 70 metros de eslora Sí. y este astillero, la ampliación de este astillero
va a permitir trabajar con buques de hasta más de 130 metros. Así que obviamente es muy importante que esto se pueda concretar. ¿Esos 250 puestos de trabajo que bien dijo Walter son de forma directa o también tenemos que contar aparte los puestos de trabajos indirectos? No, estamos hablando de directos e indirectos. Va a generar lo que tiene que ver trabajo también para talleres, pequeños talleres navales que hay ya instalados en el puerto Caleta Paula, y esto obviamente abre un abanico de servicios muy grandes. Así que la verdad que la gran actividad que esto va a generar en el puerto de Caleta es muy grande y muy importante para nuestro puerto. Se abre una puerta al mundo, como dijo el gobernador, parte de su discurso ayer cuando firmaba este contrato nuevamente. Tal cual, tal cual. Sabemos que por frente a nuestras costas pasan barcos de todas las nacionalidades, hacia distintos puntos del mundo. Así que obviamente, como cualquier equipo o cualquier embarcación necesita mantenimiento y por ahí sufre alguna complicación donde necesita realizar alguna reparación de urgencia o programada también, puede contar con un importante astillero en el puerto de Caleta Olivia. ¿De qué inversión estamos hablando, Walter, puntualmente esta? Estamos hablando de una inversión superior a los 35 millones de dólares. De dólares, para aclarar. De dólares. Bueno, de dólares, sí. Eso significa mucho. ¿Y cuándo tienen previsto puntualmente comenzar estas obras? Sí, bueno, esto como bien te decía anteriormente, nosotros venimos trabajando ya desde el año pasado y bueno, las últimas reuniones que tuvimos con Sandra Cipolla, que es la presidenta de SPI Astillero, acordamos que por ahí, que obviamente ellos necesitan empezar cuanto antes para poder tenerlo funcionando al astillero lo antes posible. Así que el 3 de enero me dijo que ya están en condiciones de comenzar con los primeros preparativos y los primeros trabajos en el puerto de Caleta. O sea, en poco menos de un mes. Nada, ya estamos ahí. Poco menos de un mes porque, bueno, como bien se sabe, venimos trabajando hace un tiempo con esto y SPI Astillero, API Astilleros, como por ahí prefieren llamarlo, ya venía trabajando con el municipio de Caleta Olivia, con lo que tiene que ver con la Secretaría de Relaciones Laborales de la Municipalidad de Caleta, y ya estaba entrevistando gentes hace ya un tiempo para que tenga los perfiles y el que no los tenga por ahí, empezar con capacitaciones para poder trabajar y que sea obviamente trabajo local. ¿En qué sector se va a instalar este astillero del puerto Caleta Paula para aquellos que no conocen el lugar, Walter? El puerto, bueno, por ahí como se puede ver en las imágenes, esa parte que están viendo ahora, es donde se encuentra actualmente el astillero, que opera con un buque o dos buques de una eslora menor. Hay al costadito de ese sitio, es donde está emplazado, que ya hay gran parte de la infraestructura realizada, es donde va a estar el astillero. Ahí se ve la parte donde está el sincrolift, donde ingresarían los buques, se elevarían y se trasladarían al fondo para poder trabajar en simultáneo con hasta 8 barcos. Perfecto. Bueno, Walter, gracias. Bueno, solo queda que arranquen las obras, como bien dijo usted, el próximo 3 de enero. Seguramente vamos a estar informando a través de la pantalla de Canal 9. Un abrazo grande. Sí, permitime igual... sí, por favor. Agradecer a todo el personal de UNEPOS, que ha hecho un trabajo magnífico, que fue un trabajo duro, a la gente de Legal Técnica del gobierno provincial, que también trabajaron mucho en esto, que bueno, sin el aporte de todos ellos, esto obviamente no hubiese sido posible. Así que nada, nosotros muy contentos y muy felices porque sabemos que esto va a ser muy importante para nuestro puerto. Gracias, Walter, por estos minutos. A ustedes. Muy bien, pasaba Walter Uribe, el titular de la unidad ejecutora portuaria de nuestra provincia, con relación a esta firma de contrato que veíamos ayer en la pantalla de Canal 9. Volvemos con información acá a la ciudad de Río Gallegos, porque el gobernador de la provincia se juntó con todo el equipo del Consejo Agrario Provincial. Tuvimos la oportunidad de hablar con Hugo Garay, que es el flamante presidente del Consejo Agrario. Estamos muy contentos. Vinimos acá a comentarle al gobernador todas las
expectativas y los proyectos que tenemos en cada una de las localidades donde nosotros tenemos delegación. Han venido los delegados de zona norte, zona centro y zona sur, y también nos están acompañando el directorio del Consejo Agrario y los directores provinciales, en la cual pudimos hablar todas las temáticas que tenemos en la provincia, la proyección. El Consejo Agrario, como bien saben todos, tiene una perspectiva muy amplia y estamos trabajando en el desarrollo de distintos proyectos que este fin de semana estuvimos recorriendo en Calafate, lo que venimos haciendo en la parte ganadera, con este gran proyecto que tiene el gobernador, que es la planta de alimentos balanceados y la siembra que se realizó en Calafate, y también con el plan que tiene el Consejo Agrario, que es Milagro, en la cual ya se han sembrado alrededor de 100 hectáreas en lo que es Gobernador Gregores, Perito Moreno y Los Antiguos, y también la perspectiva que tenemos para toda la provincia en lo que es áreas protegidas, zona de bosques. Es un trabajo muy importante el que realizamos, así que contento con los resultados de esta reunión y también con el acompañamiento del gobernador, que esto es fundamental. Y también es muy bueno que en primera persona el gobernador pueda escuchar desde los delegados hasta los directores el trabajo que vienen realizando. Por eso me parece importante destacar esta actitud que ha tenido el gobernador con el Consejo Agrario de escuchar a cada una de las delegaciones, porque él lo escucha en primera persona las necesidades y también los proyectos que tenemos. Y la única forma de sacar la provincia adelante es un trabajo articulado entre todos, escuchándonos y viendo eso en primera persona, que son los que tienen el trabajo en campo, las necesidades. Entonces sí o sí es importante escucharlo, y el trabajo que estamos haciendo ahora. Muy bien, con la información nos vamos a Río Turbio, porque ayer 4 de diciembre fue el día de Santa Bárbara, que es la patrona de los mineros ahí en la cuenca carbonífera. Participó el obispo por la provincia de Tierra del Fuego y Santa Cruz, y también el jefe de gabinete de ministros. Compartimos esto que nos mandó gentileza de LU14 Radio Provincia. Queremos llegar, y como lo hicimos también en este acto y también en la celebración eucarística, con la bendición, pidiendo a Santa Bárbara y al Señor también que nos escuche y escuche las intenciones de cada uno de los trabajadores de la cuenca. Hemos querido acompañar con la oración como iglesia, pidiéndole a Santa Bárbara en este año especial, que es el año del jubileo, y queriendo llegar también con un mensaje de esperanza. Como nos decía el Papa Francisco, en este año de jubileo somos peregrinos de esperanza. Entonces también queríamos traer, de modo particular, celebramos esta fiesta no como años anteriores, sino en el templo, que es templo jubilar. Y le pedimos al Señor ahí, entonces, que nos regalara esa esperanza que tanto necesitamos como pueblo de Dios y como país. Es una fiesta que siempre se hace todos los años, no es solamente porque es identidad, ¿no? Es identidad de los dos pueblos. Entonces siempre, aunque no había estado trabajando en la empresa o en la mina, siempre veníamos a acompañar a Santa Bárbara todos los años. Entonces es identidad local, digamos. Y ahora, bueno, más que nunca, porque bueno, estoy trabajando en interior de minas, mis compañeros también me dejaron participar de las procesiones, de acompañar a Santa Bárbara, bueno, como algo más simbólico, pero siempre estuvo con ella. Una fecha en la cual el gobierno de poder participar, de ser invitado y de agradecer también a ambos municipios, Río Turbio 28 de noviembre, a los gremios que han cursado las invitaciones oficiales para que el gobierno pueda estar presente hoy en esta conmemoración. Bien, Daniel, bueno, cuéntenos también un poco, ¿no? Este recorrido tendrá una agenda quizás de trabajo, diálogo con los sindicatos, ¿ha tenido antes o después de este recorrido aquí en la cuenca? Hasta el momento fueron solamente, obviamente, conversaciones formales, porque creo que hoy lo importante es este acto que acaba de finalizar y la misa a la cual todos pudimos compartir. En respeto, obviamente, al Día del Minero, a nuestra patrona Santa Bárbara, a recordar, honrar a aquellos mineros que peinan canas, que están entre nosotros, gracias a Dios, que son los que con su esfuerzo permitieron de que hoy la empresa madre esté funcionando, esté como esté. Respetar este momento, porque por supuesto entiendo que todo se tiene que correr hacia un costado para darle prioridad a esta conmemoración tan importante para todos.
Muy bien, vamos a cambiar de tema con la información. Volvemos acá a la ciudad de Río Gallegos porque la ministra de la Producción, Nadia Ricci, recorrió la zona franca acá de la ciudad de capital, hablando un poco más en este momento relacionado al avance de 2 nuevos predios que se están construyendo en la misma. Esto decía al finalizar este recorrido. Estamos haciendo un recorrido, en mi caso desde que asumí no había hecho una recorrida oficial. Lo que hoy hicimos fue solicitar una entrevista con el concesionario y a su vez con permisionarios que están hoy apostando al desarrollo de la zona franca del Río Gallegos en este caso, a partir de una decisión política que tomó nuestro gobernador, que fue muy importante, que fue la de la quita del impuesto a los ingresos brutos. Y que a raíz de eso surgió un acuerdo por el cual la hectárea dentro de lo que es el predio de zona franca bajó su valor de $6 a $2 y esto posibilita ponernos competitivos en relación a otras zonas francas con las cuales competimos, ¿no? Entonces, bueno, habrán podido ver, hay 2 galpones en construcción, esto nos emociona mucho, ya tenemos pedidos. Hay otros inversionistas que tienen intenciones de hacerlo. Estamos trabajando a su vez con áreas de diferentes sectores para diversificar la economía de la provincia. Uno, los históricos hidrocarburos, minería, con los cuales hemos tenido reuniones en Buenos Aires, las venimos teniendo acá también de cuáles son los beneficios que tienen por el uso de la zona franca de almacenamiento o industrial. Digamos, esto va a formar parte de este desarrollo que buscamos para nuestra provincia. De hecho, el permisionario del que estamos hablando es un permisionario de Río Gallegos, una persona de Río Gallegos, con lo cual están todos invitados a venir, a averiguar, a conectarse. Las posibilidades están para todos. Creo que hoy esto que está pasando en la República Argentina, que nos invita a reconvertirnos en todos los aspectos, si bien hay mucho que uno puede criticar o no, estar de acuerdo o no, la realidad es que estas son las reglas del juego con las que estamos los argentinos hoy. Y en este sentido hay 2 opciones, o nos seguimos quejando o nos subimos y tratamos de ver la oportunidad en medio del caos, ¿no? Y de eso se trata incluso todo lo que nos está pasando en nuestra provincia. Saben que no estamos pasando por una buena situación, nuestro gobernador siempre lo dice y es el primero que sale a buscar estas oportunidades para la provincia, que nos generen mayor inversión. Todas estas inversiones van a generar empleo, van a posibilitar otro tipo de intercambio en nuestra provincia y bueno, eso es lo que estamos tratando de potenciar desde el Ministerio de la Producción. Es plena para toda la provincia y para todos los inversores que quieran venir a realizar sus inversiones. Hay muchísimo predio, estamos hablando de que acá hay 200 hectáreas en zona franca. Necesitamos posicionar a nuestra zona franca para que, en el caso particular de Río Gallegos, lo que nos pasa es que la gente elige irse a Punta Arenas en lugar de quedarse acá. Bueno, hoy hay una inversión que también va a realizar, supongo que podrán hablar ahora con el concesionario, pero que tiene planteados también otra dinámica dentro de lo que es la zona franca para beneficio de la gente. Y bueno, todo esto es sumar a esta reconversión o a esta diversificación económica que estamos buscando en la provincia de Santa Cruz. Muy bien, vamos a cambiar de tema, vamos a hablar de deporte. Se sorteó esta tarde el Mundial de Fútbol Canadá, Estados Unidos, México 2026 y para hablar de deporte lo tenemos al señor Javier Nicolás Boroli acá con nosotros. Voy a hacer como le hago al señor Oscar Muñoz qué para placer. que no se ponga celoso. Qué pinturri, ¿eh? No, por favor, la situación lo ameritaba, Marcelito Sí. querido. Un Mire. abrazo grande a toda la provincia de ¿Lo Santa ve? Cruz. Y obviamente el tema que nos convoca es la Copa Mire. del Mundo, mire. Lo ve a Scaloni con guantes blancos, ¿eh? Un par de particularidades, y ya nos metemos de lleno en lo que vamos a estar hablando, que fue el sorteo de la Copa del Mundo Sí. que se realizó hoy en Washington, D.C., en Estados Unidos. ¿Sabe por qué tenía guantes blancos? Porque es una exigencia de la FIFA que no Así te es. permite tener contacto directo con la Copa del Mundo. Más allá de que Que Argentina... él la tiene que tener, porque es el Claro, campeón mundial. exactamente. Más allá de que Argentina es el último campeón, uno pensaba, ¿tiene derecho a tocarla? No.
es tal el nivel de protocolo que se maneja para este tipo de situaciones que Lionel Scaloni de guantes blancos depositó la original, la que dicen lindo, que para saber cuánto pesa realmente que ser campeón, tiene que ser esa, es esta. La ganaremos de vuelta el año próximo. Bueno, la verdad, muy contento con el grupo que nos tocó. No qué grupo, donde caímos. Vamos a empezar a compartir, le pedimos al señor director imagen. Mirá, qué mejor, mirá. Qué trabajo, bueno, chicos. Lo teníamos recién, no sé qué pasó, Denis. Eso es piedra buena. Pero no, ya nos metemos de lleno. Ahí está, ahí lo tenemos. Mirá, un poquito, chicos. Yo me voy a correr un poco y bueno, para que empieces a desglosar, ¿no? Porque son más grupos de lo habitual, ¿no? Totalmente. Porque son 48, ¿no? 48 equipos van a ser parte de esta Copa del Mundo en esta edición. Es una particularidad, un cambio que ha decretado la FIFA para esta edición, o sea, va a estar debutando este formato. Y a ver, más allá de las especulaciones, de bolas calientes, bolas frías, de que realmente puede existir algún tipo de acomodo, sinceramente, esto uno en la experiencia y en los años se da cuenta que es fruto del azar. Tal vez analizando los primeros grupos uno dice que a los equipos anfitriones tuvieron cierta suerte, ¿no? Porque uno mira México, Sudáfrica, República de Corea y uno de los equipos que resta definir, para uno de los cabezas de grupo es un grupo accesible, ni hablar el de Canadá. El de Estados Unidos, salvo Paraguay, son grupos accesibles, pero yo no quiero hablar de grupos fáciles ni de grupos difíciles. ¿Por qué? Porque si vamos al grupo J, que es particularmente el grupo de la selección argentina, así es. A priori vos lo analizás, lo lees y decís, bueno, no nos tocó un grupo complicado. El tema es que, si vamos al antecedente inmediato, que fue la última Copa del Mundo, decíamos y estábamos todos contentos, y me acuerdo que arrancamos bien tempranito, tipo 6, 7 de la mañana, para ver Argentina, Arabia Saudita, y perdimos. ¿Te acordás? Y perdimos. O sea, en una Copa del Mundo, chicos, no hay margen a especulación, no hay margen a partidos fáciles ni difíciles. Son todos difíciles, y si vos querés llegar al último día de competencia, le tenés que ganar a todos los rivales que justamente se te interpongan. Debuta con Argelia, Argentina. Ese es el primer partido. Correcto. Bueno. Las especulaciones, y esto sí me parece que hay que darse margen a una hipotética y posible clasificación de Argentina, porque a ver, más allá de que hay que jugar todos los partidos, de que todos los rivales son difíciles, estamos hablando de una selección campeona del mundo, que viene de brillar en la eliminatoria sudamericana, finalizando primero y con una diferencia holgada de puntos con otros equipos. Insisto, con el respeto que se merecen cada uno de los rivales, son rivales que tal vez no son Japón, no son Suiza, no es Marruecos, que le tocó a Brasil, que es uno de los cucos, no es Costa de Marfil, no es Noruega. Entonces, uno se da margen a decir, no son rivales difíciles, pero lo complicado para la selección argentina, en una hipotética finalización como primero o segundo del grupo J, vendría en los cruces. Porque los cruces, Colo, Totti, se van a dar con este grupo particularmente, con el grupo H. ¿Qué significa entonces esto? Que en un hipotético una hipotética situación que Argentina finalice primero del grupo J, se cruzaría con el segundo del grupo H. En un hipotético, hablamos todo en potencial, de que sea, pongámosle, Uruguay, porque España hoy por hoy es el mejor equipo del ranking FIFA. Sí. Uruguay, más allá de las internas que hay con Marcelo Bielsa, es una selección que todos sabemos que tiene realmente un muy buen juego colectivo. Se estaría dando un cruce sudamericano entre Uruguay y Argentina. 16 avos de final, ya no, ni siquiera octavo, 16 avos de final porque hay más equipos, ¿no? Es un cruce fuerte para una instancia como esa. Sí, y es más, un cruce fuerte. Si seguimos haciendo las proyecciones, puede ser Paraguay, se también podría Egipto. cruzar también, por ejemplo, en semifinales o con Inglaterra o con Brasil, pero eso ya sería más aventurado. Pero yendo a lo inmediato y en un análisis pormenorizado de lo que ha sido el sorteo, insistimos, Argentina cabeza de serie de grupo, del grupo J justamente, le había tocado el grupo I. ¿Qué pasó? Eso te iba a preguntar. Bueno, está diseñado este sorteo de la Copa del Mundo para que Argentina y España lleguen justamente a cruzarse en las finales. Ah, está bien. Sí. Entonces, por ser los primeros en el ranking. Exactamente. Entonces, justamente, cuando tocó en el grupo I, eso significaba de que se fueran a cruzar antes, entonces Argentina lo mandaron al grupo J, lo que significaba también un cambio de logística, un montón de situaciones que hoy por hoy analizándolos tal vez no se vio favorecido. Pero yo insisto, y en base a la experiencia... Porque acá hubiera sido, con un mejor tercero
en el grupo. Eso es lo que escuché en un principio en la transmisión de Telefe. Y en una posible segunda de 16avos de final, Argentina hubiera viajado a Miami. Claro. Ahora tiene que jugar por otra conferencia, por Kansas. Son por una lugares zona complicados, ¿no? San Francisco, Kansas y Dallas, me parece. Y eso son los significa lugares, ¿no? también para Argentina un desgaste de logística bastante importante, tomando como referencia una supuesta clasificación en el grupo I. Y el calor tenemos que tener en cuenta, ¿no? Recordemos lo que pasó en el Mundial de Clubes, ¿no? Este año, ¿no? Con las tormentas eléctricas que separan los partidos. Esto se va a jugar, esto se va a jugar en pleno verano, con temperaturas totalmente distintas a las que vimos hoy en el sorteo, en la cual estaba nevando y con temperaturas ampliamente bajo cero. Pero bueno, así quedó presentada la Copa del Mundo. Ya mañana se van a conocer, y esto es importante, Marcé, porque más allá de que sabemos cuáles son las 3 sedes, mañana vamos a saber los horarios, fechas, horarios y sedes definitivas. Perfecto. Entonces, en base a eso, Argentina va a comenzar a trabajar en la logística y también en definir una sede de concentración. Se hablaba que iba a ser Miami, se descarta porque queda muy lejos de los lugares. Si Argentina termina primero, los 16avos de final, sí lo juega Miami. Correcto. Eso ya está definido. Pero yo te digo para ahora en la primera fase. Para que se instale la selección y vaya viajando de una locación a otra. Está lejos, ¿no? Exactamente. Y eso va a significar logística, viajes, desgaste, etcétera. Pero bueno, lo importante es que la selección argentina ya conoce a los rivales. Van a ser Argelia. Y que ella vuelva a la Argentina de vuelta, ¿no? Ojalá. Va a ser difícil. Y hoy por hoy, en declaraciones que daba justamente Lionel Scaloni, planteaba justamente la necesidad y que depende de Lionel Messi que sea parte o no de los 26 jugadores que van a ser parte de la selección. No, uno cree, Marcelito, de que todo indica que así será. Vamos a cruzar los dedos para que así sea. Gracias, amigo. Un placer, Muchísimas gracias. Pasó el señor Javier Baroli acá por la pantalla de Canal 9 con el sorteo del Mundial y nosotros seguimos con la información porque como en la Sociedad Rural de Río Gallegos, esto se va a extender hasta mañana sábado inclusive. Pudimos hablar con María Campos, que es la prosecretaria de la Sociedad Rural Río Gallegos, que adelanta que va a haber entre 800 y 1000 corderos a la venta. Sí, por suerte comenzamos un ratito antes de las 3, Alejandra tocó una campana como iniciando porque ya había bastante gente acercándose y preguntando a qué hora arrancábamos, así que creo que 3 menos 5 menos 10 arrancamos con la venta y bueno, habrás visto que estuvieron recorriendo, realmente ha venido mucha gente a consultar, a comprar, a llevar, así que súper contentos. Bueno, precios realmente accesibles, digamos, ¿no? Con muchas ventajas para aquellos que pagan en efectivo también, con cuotas sin interés con ciertos bancos. Sí, como bueno, es lo que necesitamos de la fiesta, que es un poco esto de lo que venimos hablando, que es la idea de la promoción, así que siempre el precio es accesible, con efectivo siempre hay descuento, con bancos intentamos trabajar con todos los bancos y tenemos 3 cuotas sin interés con el Santa Cruz, el Banco Nación y el Banco Macro, así que sí, siempre intentando hacer bueno, lo que es la fiesta, la promoción de la carne ovina y que sea un precio accesible para que la gente y los vecinos se acerquen y puedan llevar su cordero. Bueno, como dijimos, más allá del cordero, va a haber de todo, ¿no? En estos días, hoy y mañana. Sí, por suerte sí, hay muchos emprendedores, estamos vendiendo carne de guanaco igual, en un ratito salen los bifes, que ya hay mucha gente que viene y nos dijo, che, y los bifes, así que en un rato los chicos van a sacarlos, empanadas de cordero, y bueno, y durante todo el día de hoy van a haber algún que otro sorteo, y mañana es el día más fuerte, que arrancamos a las 9 de la mañana, durante todo el día, va a estar el concurso de asadores que se viene promocionando y que es la primera vez que lo vamos a hacer, y después durante el día también algunos ballets que van a venir hablando, y cerramos con una peña en la que van a venir Sueño Andariego, Punto 40, creo que no me acuerdo bien el nombre, y La Camarilla, un grupo de cuarteto para cerrar. Bien. ¿Cuántos corderos tienen aproximadamente para vender? Entre 800 y 1000 piezas se estima vender en estos 2 días, así que por lo que veo ya bastante gente ha venido a llevarse, así que contentos y con la expectativa alta de que se pueda vender todo lo que tenemos. Bien. ¿Mañana en qué horario? Mañana a partir de las 9 ya abrimos acá las puertas para que la gente pueda venir, así que los esperamos durante todo el día. Muy bien, 30 minutos pasaron de la hora 20 en toda la República Argentina. Compartimos la primera pausa. No se vaya, hay más información para toda la provincia de Santa Cruz hasta la hora 21. Llegamos a la provincia de Santa Fe y en este lugar estamos visitando todo el proceso de construcción de la primer planta de alimento balanceado para la provincia de Santa Cruz. Este proyecto genera la posibilidad de volver a producir nuestras tierras, de generar valor agregado, de generar nuevos puestos de trabajo, apostando siempre a la producción. Santa Cruz puede y tiene con qué.
Gestión Claudio Vidal, Gobierno de Santa Cruz. Pasión, secretos y decisiones que cambian destinos. Cada tarde, Teresa te atrapa con su historia. De lunes a viernes a las 15. Por LU 85, Canal 9. Producción y trabajo. Sábado, 20 horas. CIPGER, el programa del Gremio de Petroleros Privados. Información, actividades, derechos y conquistas de quienes sostienen la energía del país. CIPGER, sábado, 20 horas, por LU 85, Canal 9. Producción y trabajo. Zona Chile. Charlas, cultura, música, hecho por y para jóvenes. Sábados a las 15. Por LU 85, Canal 9. Producción y trabajo.
Muy bien, estamos de vuelta, hasta la hora 21 le vamos a estar acompañando acá por la pantalla de Canal 9 y con la información nos vamos a la localidad de Caleta Olivia porque en la jornada de ayer se llevó a cabo una clínica de deporte adaptado. Hablamos con Maxi Ferreira, que es coordinador de deporte adaptado, parte de la Secretaría de Estado de Deportes de la provincia. Desde la Secretaría de Deporte, en conjunto con el Consejo Provincial de Educación, de la modalidad de educación especial, traemos una propuesta educativa que se llama. Esta propuesta básicamente lo que se trata es una jornada recreativa hacia las personas con discapacidad. En el primer tramo, la primera jornada que fue hoy a la mañana, vinieron alumnos de escuelas especiales de acá de Caleta Olivia en conjunto con instituciones, ONG y demás instituciones que trabajan y contienen a las personas con discapacidad, y se brindó una propuesta de orientación hacia el atletismo, deporte madre de los deportes, en el cual primero buscamos dos cosas. Primero y principal, la actividad física como promotor de la salud, del bienestar de la salud. Que esto va a resumir en una mejora en la ganancia de la calidad de vida de las personas con discapacidad. Y no alejado de esta situación o de esta propuesta es lograr de que las personas con discapacidad se acerquen hacia el deporte y allí para nosotros, la Secretaría de Deporte, nos es más fácil la detección de talentos para así nutrir nuestras selecciones. Esa más o menos la propuesta. Ahora, por la tarde, vienen otra población. Escuelas especiales también por lo que vemos, ¿no? Hablando de escuelas especiales, bien. Son todas personas con discapacidad, niños con discapacidad, tenemos distintas variedades de discapacidades. Entonces, la propuesta es la misma, seguir trabajando con la iniciación a la actividad física y al deporte. El concepto es el mismo, la mejora de la calidad de vida y en la medida que se puede obtener, también nutrir el día de mañana, cuando estos chiquitos crezcan, futuros deportistas que integren nuestras selecciones. O sea, en la primera jornada prácticamente vinimos a un semillero, si se quiere decir. Y acá vinimos a preparar la tierra para después poner la semilla. Así que bueno, agradecer a los profes, agradecer a la Municipalidad de Caleta Olivia por el espacio y el trabajo en conjunto que estamos haciendo, agradecer a Educación que permite que los chicos de la escuela estén hoy acá, así que muy agradecido a todos. Vamos a cambiar de tema. Hablábamos ayer de este destacamento policial Diego Ricci que se reinauguró en la jornada de ayer y que está ubicado a 120 kilómetros de la ciudad de Río Gallegos. En esta oportunidad nuestros compañeros pudieron hablar con el jefe de la policía de la provincia de Santa Cruz, como así también el jefe de la División de Operaciones Rurales. Un día muy especial para nosotros, la puesta en valor del puesto policial comisario inspector Diego Ricci, que para nosotros es un emblema de la institución policial, así que la verdad que muy contento. Nos tocó un lindo día, así que esperamos la visita del señor gobernador, así que estamos a la expectativa de cómo viene el acto. Tenemos varias personas que son baluarte de la institución, comisario inspector Diego Ricci es uno de ellos, un oficial jefe que por los años 20 estuvo trabajando en esta zona, se encargó de una parte importante que era el cuidado de las estancias y las rutas, acá cerquita de la frontera con Chile, así que tuvo una destacada labor en esa época. Bueno, haciendo soberanía, como usted dice, ¿no? Pero hoy le toca a la policía rural. Hoy le toca a la policía rural, a la gente de campo por ahí que tiene esa función hoy, cuidar nuestras rutas, cuidar las estancias, cuidar la gente de campo, el ganado,
es un trabajo bastante sacrificado y queremos que su condición de trabajo sea igual que el policía que está en la ciudad, ¿no es cierto?, que tenga las mismas comodidades. De eso se trata el acto y la inauguración o la reinauguración puesta en valor de este edificio. Nos encontramos hoy presentes acá en este rincón, ¿no?, geográfico, donde se emplaza el destacamento policial Diego Ricci, ¿no?, un destacamento histórico, ¿no?, por la connotación geográfica, ¿no?, como bien dije anteriormente. Es un lugar donde está limítrofe, ¿no?, con el país vecino de Chile, así que es un lugar también muy importante, ¿no? Es lo que le da esa connotación, ¿no?, característica. Y bueno, con la satisfacción, ¿no?, y el orgullo de que hoy, gracias a la gestión, ¿no?, actual de lo que es el IDUP, Instituto de Desarrollo Urbano y Vivienda, hemos podido, mediante su colaboración, poder recuperar, ¿no?, el edificio, casi en su totalidad, prácticamente a nuevo, ¿no?, como se puede ver. Así que bueno, contento, ¿no?, por este objetivo logrado, un objetivo que veníamos peleando hace tiempo para poder mantener el edificio, reconstruirlo y ahora, bueno, mantenerlo, seguir trabajando, y esto nos permitirá a nosotros mejores condiciones de trabajo, ¿no?, las condiciones edilicias, mejores condiciones laborales, y eso se va a traducir también en cuestiones operativas. Vamos a poder trabajar de otra manera, ya con un edificio prácticamente nuevo, ¿no? Muy bien, Julio Gutiérrez es el titular del gremio de los trabajadores de seguridad primaria, en este caso privada. En este caso puntualmente tenemos que decir que la ciudad del Gorosito fue sede del primer plenario nacional. Realmente es una jornada histórica porque hoy le dimos vida a una organización sindical de segundo grado en los tiempos que corren en la Argentina, y el acto de este plenario se hizo desde acá. Así que hoy es el primer acto oficial de la Federación Nacional de los Trabajadores de la Seguridad Privada. ¿Qué significa para la provincia y para el país este plenario que se realizó en la ciudad? Para el país, estamos siempre hablando, lo podemos dividir en dos. Para el país, y los trabajadores tienen que ver con un blindaje en la vida laboral y en la actividad de la seguridad privada que hace mucho tiempo que perdió el balance. Y esta federación viene a reconstruir ese balance. Y para la sociedad de Santa Cruz y la región, tiene que ver con la fortaleza con lo que nosotros podemos encarar la vida social. Nosotros somos integrantes de una actividad que vive cotidianamente en la sociedad. Y creo que somos una actividad de las más importantes porque es la única actividad del país que atraviesa las demás actividades. Esto quiere decir que a donde ustedes vayan, a comprar, a la escuela, acá mismo se encuentran con un vigilador privado. Sobre todo en esta provincia donde hay un montón de empresas que trabajan justamente y que mantienen sus lugares en condiciones y en resguardo gracias a la seguridad privada, y es importante que esta federación haya realizado el plenario o el primero. Sí, sin duda, sin duda. Nuestra vida es cuidar, cuidamos bienes y personas, y esto es lo que nosotros podemos brindar. Hoy lo decíamos en el plenario. Nos decía el jefe de la Guardia Civil de España, que tuvimos la oportunidad de compartir un evento en Buenos Aires, que no podía entender que habiendo tantos vigiladores privados que multiplican muchas veces a la seguridad pública, que estemos desaprovechados en un esquema de seguridad más complejo, ¿no? Y no tan simple como es solamente la seguridad pública y la seguridad privada a un costado. Eso no pasa en España, nos contaba a todos, y después en particular nos decía que no, él no podía entender cómo se desaprovechaba toda esta fuerza laboral que tenemos para brindar más seguridad a la sociedad. Y por último, se va a anunciar en los próximos días en lo que tiene que ver con la adjudicación de un terreno para la CGT Zona Norte en nuestra localidad, ¿no? Sí, la verdad que esa es un orgullo y es una sorpresa y emociona porque es algo que iniciamos hace mucho tiempo. El intendente Pablo Carrizo de Caleta Olivia es parte de ese sueño porque participaba en las reuniones de la CGT cuando el tema del local propio era una demanda, y hoy que él sea el intendente que nos entrega el terreno para ser la primer sede de la CGT en la provincia. Siempre digo y lo remarco porque no es un hecho menor que sea lo primero. Quiere decir que alguien se ocupó
para ir creando y haciendo cosas. Y en este caso es el intendente de Caleta. Santiago Escalada es integrante de la Casa Salesiana acá en la ciudad de Río Gallegos. Ellos arman cajas de Navidad para repartir en las personas que más lo necesitan. Se está preparando lo que tiene que ver la 6ª edición. Si estás vos, es mucho mejor. Es la Casa Salesiana junto con el Hogar de Cristo, el Club Don Bosco, Manitos Verdes, la Pastoral Migratoria, y se sumó Hispanoamericano y el Club Rotary, que en realidad es una campaña que este es el 6º año que lo hacemos. Es una campaña que nació en pandemia y que consiste en el armado de una caja que contenga una cena navideña para las familias que lo necesitan. Bueno, decinos en todas estas ediciones anteriores que se realizó, ¿qué es lo que viene en la caja? Sí, en realidad nosotros lo que pensamos, bueno, cuando nació la campaña fue en la pandemia y nosotros veníamos acompañando a nuestras familias, como teníamos los comedores cerrados, con módulos de alimento. Entonces se nos acercó la Navidad y pensamos cómo poder hacer para que puedan vivir, pese a todo lo que significaba la pandemia, una Navidad distinta. Fue por eso que se pensó, bueno, que era lo necesario para vivir una linda cena, y nosotros lo que hacemos es que la gente llame y se comunica a los teléfonos que damos, que publicamos, y ahí se le asigna una familia. Esa familia nosotros le damos los datos de manera anónima, porque no damos nombre, ni apellido, ni dónde viven, pero sí le asignamos la cantidad y cómo está conformada, X cantidad de personas y las edades. Entonces, y sí le damos una lista para esa familia que podría tener la cena. Además de la cena, la gente prepara otras cosas como regalos. Bueno, nosotros pedimos que sea personalizado, entonces que se animen a escribir una cartita o hacer un pesebre o algún tipo de gesto que haga una Navidad diferente. Bueno, la campaña ya comenzó. ¿Cómo hace la gente hasta qué tiempo tiene, no? Bueno, la idea, nosotros en realidad la sacamos siempre el 1 de diciembre y tratamos de hacer, o sea, meterle todo en estos primeros días para cubrir las familias que tenemos para acompañar. ¿Cuándo cortamos de dar? Bueno, cuando se acaba las familias, ¿no? Y el día 19, antes de Navidad, nosotros hacemos una jornada acá en el Colegio Salesiano, en el patio, donde de manera festiva recibimos a todos que vengan a traer cada uno sus cajas, acomodamos las cajas y ese mismo día las repartimos a las familias. Bien, días atrás el gobernador de la provincia, Claudio Vidal, puso en funciones al actual secretario de Estado de Deporte. Estamos hablando de Gabriel Murúa. En la jornada de hoy hablamos con él sobre los ejes y los objetivos de su gestión. Empezamos a trabajar como secretario de Deporte de la provincia. Bueno, la confianza del gobernador Claudio Vidal, agradecer esa confianza para poder estar al frente de la Secretaría de Deportes de la provincia. Principalmente lo que nos ha pedido el gobernador es federalizar lo que tiene que ver la actividad de la Secretaría, llegar a cada rincón de Santa Cruz, reforzar la tarea que venía haciendo el secretario saliente. Vamos a armar un equipo, es un poco la idea que nos transmitió el gobernador Claudio Vidal, que podamos armar un equipo, reforzar la tarea de la Secretaría, apuntalar lo que se viene haciendo, que ha sido muy buena la tarea de Ezequiel, y poder, como te digo, darle continuidad a lo que venía haciendo la Secretaría, pero fortaleciendo un poco la llegada territorial también a las distintas localidades de Santa Cruz, federalizando y masificando la actividad en todos los pueblos de nuestra provincia. Y poder llegar no solamente a las distintas localidades de la provincia, sino también a todos los barrios de cada una de las localidades. Ya tengo en agenda también reuniones con los directores de deportes de Puerto Deseado, de Caleta Olivia, de Pico Truncado, de Las Heras. Entonces, en principio, seguramente en los próximos días voy a estar por zona norte reuniéndome. Después también la idea es ir a la cuenca, a la zona centro. Bueno, ya estamos en comunicación con referentes también de instituciones, de clubes, así que la idea es generar una secretaría de puertas abiertas, poder escuchar a todos, dialogar con todos, recibirlos a todos y ver de qué forma poder trabajar en conjunto para sacar adelante el deporte de Santa Cruz y, como te digo, fortalecer la actividad de la Secretaría de Deportes en toda la provincia, que es lo que nos ha pedido el gobernador de Santa Cruz, Claudio Vidal. Vamos a cambiar de tema para tener en cuenta, porque el Club de Leones está organizando para este fin de semana una feria de artesanos y manualeros.
Estamos muy contentos de volver a abrir las puertas de nuestra casa, como siempre la casona adelante, con emprendedoras, más el servicio de té del Club de Leones, que es exquisito, con cosas caseras y el clásico té que ya saben, más la segunda parte que es en el Quincho, más emprendedores y artesanos. Nada, contentos de abrir las puertas a la comunidad. Y también vamos a tener un sorteo, esta vez queremos hacer algo lindo, especial Navidad y Año Nuevo, así que todas las personas que vengan, nos acompañen, es entrada libre y gratuita, van a estar participando por una canasta navideña, así que todos se van a llevar su voucher el numerito y después hacemos el sorteo en la semana, tal cual. Presidenta, hablando y ayudando a todos los sectores, un gesto solidario del Club de Leones también, de abrir las puertas de estas instalaciones hermosas para que todos tengan trabajo, también con precios económicos de alquiler del puesto. Totalmente, sí, porque nuestras obras de servicio se vuelcan a la comunidad, no son para nosotros. Es más, en nuestra casa se presta para hacer este tipo de ayuda a los demás, así que nosotros orgullosos de abrir nuestras puertas y volcarlo a nuestra comunidad. Por eso los invitamos que vengan, vean las cosas que hacen nuestros artesanos, nuestros manualeros, y también a degustar, como dijo acá nuestra tesorera, a degustar de una rica merienda con alimentos totalmente hechos por nuestras leonas. Todo casero. ¿Con qué se encuentran cuando vengan a esta feria mañana aquí? ¿Emprendedores con diferentes productos o algo en particular? Bueno, los esperamos sábado 7 y domingo 8, de 15 a 20 horas. Se van a encontrar con diversos puestos desde maquillaje, aromas, velas, prendas de vestir, miren, de todo. De todo, artículos de decoración de hogar, plantas, de todo. ¿Desde qué hora? Desde las 15 a las 20 horas, el 6 y el 7, mismo horario. Graciela Pérez es supervisora de la modalidad especial del Consejo Provincial de Educación. Hablábamos de esta clínica de deporte adaptado que se desarrolló en la jornada de ayer en la localidad de Caleta Olivia. Sí, la verdad que es una muy linda experiencia. Estoy acompañando a la Escuela Especial 2, a la Escuela Especial 8 y a la Escuela Especial 13, que son de Caleta Olivia, que hemos sido convocados en esta muy linda experiencia como de inclusión y de integración entre todos. Bien. Bueno, y también ha sido doble jornada, por la mañana hubo otras escuelas, la tarde estas. Es una experiencia significativa también para los niños, me imagino, ¿no? Sí, a la mañana vinieron las mismas escuelas, pero con sus estudiantes de turno mañana y ahora están con los estudiantes de turno tarde. La idea es justamente, bueno, respetar su horario para que la familia también pueda acompañar, porque eso también se busca el acompañamiento en estas instancias. Bueno, ¿y es primera vez que se hace, puede ser, o ha habido otras iniciativas para caracterizadas de la misma manera, más o menos, sobre esta actividad? No, sobre esta actividad en zona norte es la primera vez, así que por eso tanta expectativa y bueno, conformes y contentos por la participación que han tenido y agradecer a las familias que también acompañan y traen a sus niños para que participen de la misma. Estamos ahí nomás, fue el 3 de diciembre, el Día de las Personas con Discapacidad, en un contexto también para esta actividad viene bien, ¿no? Sí, es como una actividad extra, exactamente, donde compartimos entre todos, sí. Bien. Mucho acompañamiento de la familia, pero además me sorprende lo numeroso de la población que ha venido, de los chicos, ¿no? Sí, más allá de los estudiantes, obviamente, acompañaron los docentes de cada uno de sus turnos, que requieren, obviamente, del acompañamiento y en algunos casos esta atención y esto para que los chicos puedan participar con este trabajo personalizado, como para incentivándolos para que participen de cada uno de las postas que los profesores de educación física también lo tienen diagramado también. Claro. Así que finalmente el mensaje que le quiera dejar a este nivel tan importante aquí en Caleta, cuántas escuelas, a una población de nuestros niños con discapacidad, como cierre del año tal vez lo que le quiera dejar como mensaje también. Es seguir fortaleciendo el trabajo en equipo, sobre todo eso, juntarnos entre todos, desde el Consejo, de las asociaciones, las fundaciones, todos los que trabajamos buscando siempre lo mejor, digamos, para las personas con discapacidad. Estamos hablando de niños, pero tenemos adultos también, entonces, bueno, fomentar este encuentro, esta integración, siempre buscando lo mejor para ellos en una formación integral que les sirva para toda la vida.
Muy bien, vamos a cambiar de tema, le vamos a pedir imágenes al señor director en lo ocurrido en la jornada de hoy acá en la ciudad de Río Gallegos, porque en el marco de la tercera sesión extraordinaria, el Consejo Deliberante de la ciudad de Río Gallegos tuvo su elección de autoridades para el próximo periodo legislativo, resultando designada para la presidencia la referente del radicalismo, estamos hablando de Daniela D'Amico, la concejal con más experiencia dentro del cuerpo deliberativo. D'Amico fue escogida presidenta con el voto de los 3 integrantes de la fuerza política por Santa Cruz y el suyo mismo, en tanto los 3 ediles de Unión por la Patria votaron de forma negativa. Como vicepresidenta primera y segunda fueron escogidas correlativamente, estamos hablando de Juliana Tovares y Victoria Ojeda, que son concejales de por Santa Cruz respectivamente, en tanto Alejandra Lequis será secretaria general por el periodo 2026. Estamos viendo la imagen de Daniela D'Amico, que va a ser presidenta el año que viene del Consejo Deliberante. Muy bien, nos vamos. 12 grados la temperatura en la ciudad de Río Gallegos. Como le decimos, manténgase informado a través de nuestras redes, con toda la información a través que generamos acá en Canal 9. Nosotros nos vamos a encontrar el próximo lunes, feriado, a partir de las 20 horas, con esta edición central de 9N Noticias. Como le decimos siempre, que tengan buenas noches, buen fin de semana, y lo dejamos con el sorteo nocturno de la Quiniela de Santa Cruz. Muchas gracias. Hay historias que se cuentan con palabras y otras que se gritan con guitarras.